¿sí? Es entendido que la provisión que precede no comprende la entrega de vales, fichas u otro análogo de cómputo de salario. Sepa que el vencimiento de cada periodo de pago, el patrón no cambia el equivalente exacto de unos u otros. Bueno, esta es la ley, no permite que nos pague con vales. Lo que sí nos permite es de que si en algún momento nosotros podemos pedir anticipos y él accede, pues lo va a tener que probar. El convenio 95, siempre, de la Organización Internacional del Trabajo, indica: los salarios deben de pagarse en efectivo, se pagarán exclusivamente en moneda de curso legal y deberá prohibirse el pago con pagarés, vales, cupones. También la disposición internacional, que es parte de la legislación guatemalteca, prohíbe pagar exactamente el salario de otra forma. La autoridad competente podrá permitir a prescribir el salario por cheque. O sea, eso ya lo hemos hablado, de que esta era la base legal para que en Guatemala se permita también el pago en cheque. En el artículo número 2 del Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la remuneración habla también que no puede haber ningún tipo de discriminación en relación al pago del salario. El salario como ventaja económica. Esta palabra en toda la carrera van a ustedes a escuchar la famosa palabra de la ventaja económica. En el artículo 90, donde está regulada, dice: asimismo, las ventajas económicas de cualquier naturaleza que sea, que se otorguen a los trabajadores en general por la prestación de sus servicios, salvo pacto en contrario, debe entenderse que constituye el 30% del importe total del salario devengado. Dice, constituye el 30% del importe del salario devengado. Esto es importante porque cuando ustedes por ejemplo, van a apoyar a un trabajador en una demanda en el ejercicio de su profesión, saben que tenemos que tomar una sexta parte de la bonificación anual para el sector público y privado y el famoso bono 14 y también del aguinaldo, que vimos, por cierto, era una pregunta de examen, pero también están las ventajas económicas. El problema de las ventajas económicas es que aún la Corte Constitucional no tiene definido bien, que lo que sí tiene definido es, señores, ¿qué es una ventaja económica? Bueno, dice que es aquella parte adicional que puede considerarse salario, que incrementa el ingreso mensual del trabajador. Entonces comienza la discusión: ¿será que un seguro médico? Entonces dicen, señores, el seguro médico no puede ser porque no va a incrementar, sino únicamente lo va a proteger. Es una discusión bien seria que todavía se tiene en la Corte de Constitucionalidad y en los tribunales en cuanto a las ventajas económicas. Decime, Tello. Leí que entonces, así como, por ejemplo, los bonos se podrían tomar como ventajas económicas. Fíjate que los bonos, desgraciadamente, cada vez que miras una discusión de un pacto colectivo, incrementos salariales, por muchos años el Estado y las diferentes instituciones, más que todo en el Estado, no en el sector privado, toda la vida nos dan bonos. Por ejemplo, la universidad tiene varios bonos, pero no se incluyen dentro del salario. Entonces, no lo han considerado como una ventaja económica. Entonces, ese es el problema, porque nosotros somos de la idea que ventaja económica se dice que va a incrementar tu ingreso mensual. Para mí, por ejemplo, ellos dicen, bueno, que te dé vivienda el patrón. Para mí, digo, bueno, si independientemente sí te va a incrementar, porque eso te evita pagar renta. Pero dice, no, porque la vivienda es otra circunstancia. Entonces comienza a decirse, bueno, entonces, ¿dónde deberíamos de tener esto? Ah, bueno, pueden ser las comisiones, ¿sí? Que si te recuerdas que ya leímos lectura a aquel acuerdo gubernativo 346, donde dice, bueno, y también el Código de Trabajo, cuando nosotros leímos la clasificación, este tipo de clasificación, nosotros encontramos, por ejemplo, el famoso, la participación, donde dice que, por cierto, es el artículo que les enseñé a ustedes, que
es la base legal que nosotros tenemos para indicar de que nosotros los trabajadores no debemos de cubrir las pérdidas del patrón. Pero ahí te habla de comisiones, te habla de lo demás. Entonces, yo te digo, hasta la fecha, pues es una discusión que se tiene. Claro, yo le voy a mandar una sentencia a la Corte de Constitucionalidad para que ustedes tengan más o menos cuál es el criterio de la Corte. Pero creo que deberíamos de tratar de escribir más sobre estas ventajas económicas. Que por cierto, si te das cuenta, estamos hablando de un sector muy privilegiado, la clase trabajadora. Normalmente todos nosotros tenemos un salario. Pero los bonos no los consideran ventajas económicas. Esto es para contestarse en forma concreta. Entonces, este tema yo voy a tratar de enviarles aquí, por cierto. Aquí les tengo algunos expedientes. Desde 1995 al 2010. Esos expedientes precisamente hablan un poco sobre las ventajas económicas. Dice, la Corte Constitucional ha dictado sentencias en diversos casos planteados en los que se puede analizar qué ventaja económica debe ser en forma periódica y continua. O sea, debe ser algo que continuamente te lo está pagando el patrón. Además, pues, como todo hemos hablado de la prescripción, todo prescribe en 2 años de conformidad con el artículo 264. Es hacer notar que los finiquitos laborales, aunque debe hacerse constar el pago cuando procede, porque se considera como un derecho irrenunciable. Esta se considera un derecho irrenunciable de la clase trabajadora. Y estas son las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Creo que si nos da tiempo, me gustaría que analizáramos un par de sentencias para que viéramos qué criterio tiene realmente la Corte de Constitucionalidad. Determinación del salario, artículo 91. El monto del salario debe ser determinado por patronos y trabajadores, pero no puede ser inferior al que se fije como mínimo de acuerdo en el capítulo siguiente. Bueno, saben que nosotros tenemos en Guatemala ahora un salario mínimo para el departamento de Guatemala y otro salario mínimo para los demás departamentos. También es importante hacer notar que aunque nosotros, patrono y trabajador, fijen el salario, no puede ser menor del salario mínimo. Claro, salvo la excepción contenida en el 170 del Código de Trabajo, que es el famoso trabajo de los aprendices. Vamos a dar un poquito, Rafa, y después damos el tiempo. Plazo para el pago del salario, ¿sí? Patronos y trabajadores deben fijar el plazo para el pago del salario, sin que dicho plazo pueda ser mayor de 1 quincena para los trabajadores manuales, ni de 1 mes para los trabajadores intelectuales y servicio doméstico o de casa particular. Esto es importante, esto se lo puedo preguntar muy bien en el examen. Si el salario consiste en participación en utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, se debe señalar una suma quincenal o mensual que debe recibir el trabajador, la cual debe ser proporcionada a las necesidades de este y el monto probable de su participación que le llegue a corresponder. La liquidación definitiva debe hacerse por lo menos cada año. En el artículo 12 del convenio 95 dice, el salario debe pagarse en intervalos regulares, a menos que existan otros arreglos satisfactorios que garanticen el pago del salario. Lo que la ley prevé, lo que prevé a unos convenios internacionales, es que nosotros sí tenemos que tener en cuenta que nuestra legislación y también los tratados internacionales dicen, señores, el salario, bueno, Guatemala lo tiene, si son manuales 15 y si son intelectuales cada mes, o en el caso del servicio doméstico o casa particular. Pero la Organización Internacional del Trabajo, en este convenio 95, dice, señores, lo que sí estamos de acuerdo es que se tiene que pagar ya sea en forma semanal. Fíjense que aún este convenio nos permite hacer pago dependiendo de la clase de trabajo que usted vaya a ejecutar. Puede ser un pago diario, puede ser un pago por semana. Lo permite precisamente estos tratados internacionales porque depende del trabajo que usted vaya a ejecutar. Imagínense que hay trabajos que posiblemente lo contraten a uno por 1 semana,
y ese es el pago que van a efectuar. Ahí les dejo este acuerdo gubernativo 7-80, que son las normas para la aplicación del Convenio Internacional 95 relativo a la OIT. Se prohíbe hacer descuentos o deducciones del salario del trabajador que no estén expresamente autorizados por la ley. Toda suma que hubiera sido omitida en el pago de salario o de prestaciones laborales y la seguridad social o de cualquier otra naturaleza por error en el cálculo, por cualquier otro motivo, tan pronto se establezca, debe entregarse de inmediato al trabajador o a sus beneficiarios según corresponda. Fíjense que acabo de tener un caso de una entidad del Estado que le pagaron de más a los trabajadores y le mandaron la nota, hubo asamblea con el sindicato y ordenaron que tienen que devolverlo. Ahora la pregunta que me hacían es, bueno, y cuando nos han pagado menos del salario, ¿será que nos van a avisar? Entonces es sumamente complicado. Pero la norma general lo que dice, señores, si por algún error se le está pagando menos al trabajador, del día que nos demos cuenta de ese error, debemos de pagarle inmediatamente ese salario al trabajador. Cualquier suma descontada, si además por error cualquier otro motivo en el cálculo de las cuotas legales que se descuenten a favor de las instituciones del Estado, tan pronto se establezcan, deben ser entregadas de inmediato al trabajador. Y ahí pues les dejo nada más los comentarios. Pago íntegro del salario. Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, según el párrafo anterior, en el párrafo segundo del artículo anterior, salvo lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, el salario debe liquidarse completo en cada periodo de pago. Para este efecto, así como para el cómputo de las asignaciones o prestaciones que otorga el presente código, se entiende por salario completo el devengado durante una jornada o durante las jornadas ordinarias y extraordinarias o el equivalente de las mismas en el caso del inciso E del artículo 88, que establece por unidad de obra, por pieza, tarea, precio alzado o a destajo, que eso lo vimos en la clase anterior. Igualmente, para los mismos efectos que indica el párrafo anterior, siempre que pueda pactar legalmente salarios en especie, y hemos hablado, la legislación guatemalteca todavía permite el pago en especie del trabajador agrícola. Claro, tiene que ser al costo y en ciertas condiciones. Yo en lo personal, pues no tengo algunos años de no trabajar para trabajadores o patronos que se dediquen al agro, pero creo que esta práctica ya totalmente ha ido desapareciendo. Lo más preocupante en el agro es que también están tratando de desaparecer la figura de trabajador. ¿Por qué? Porque ya en el corte de caña, en el café, todo el proceso de lule, sustepen, ya le están pagando exactamente como que fuera por unidad de obra. Le están pagando por tarea, le están pagando por determinadas formas de hacerlo. Decime, Rafa, te voy a escuchar ahí para... Sí, licenciado, perdone, ¿y cómo queda entonces la figura esas digamos, como asociaciones solidarias o algo así que se llaman entre algunas empresas donde ofrecen productos, ¿verdad? Pero pueden ser descontables del salario. Fíjate que no, del salario no se puede descontar. Los que estén conmigo el siguiente semestre, nosotros vamos a ver las asociaciones solidaristas, que es un movimiento que nace en Costa Rica y que actualmente pues, en Guatemala tiene mucho, ya tiene muchas empresas, ya lo tiene. Si te das cuenta, todavía existe, ¿viste? No, por el nombre no voy a dar, pero hay una asociación solidarista de una entidad muy fuerte en Guatemala, de una empresa muy fuerte en Guatemala, que precisamente le ofrece productos a los trabajadores. Pero un día me tomé el cuidado, que aproveché a hablar con un patojo que trabajaba ahí, y yo le decía, vos realmente el producto es más barato. Y él me dijo, lo que pasa que el producto que a nosotros nos vendes, lo producen las empresas que son parte de todo una corporación. Entonces me dijo, es normal,
la empresa, yo trabajo para tal empresa, pero esta pues no son los mismos socios, se puede decir parte corporativa de varias empresas que producen determinados productos, y esos son los productos que realmente a nosotros nos venden a un buen precio. Por ejemplo, hay una fábrica de camisas que es muy famosa en Guatemala, la fábrica de camisas. También, fíjate que a los de la producción, cada mes le regalaban determinadas camisas, pero no entraríamos realmente, este es ¿qué te dijeron? Es un obsequio que el patrón no quiere dar, pero no es parte realmente del salario, no es parte del salario. O sea, tampoco se permite, por ejemplo, en estas empresas que decir, bueno, como nosotros distribuimos, con las empresas corporativas estas, distribuyen estos productos, le vamos a darle a los trabajadores para que ahí vayan a cambiarlos. No, eso no lo permite. Ni siquiera las entidades solidaristas, ¿oíste? Que es otro asunto totalmente diferente. La entidad solidarista le voy a hacer cómo se maneja. Patrono da un aporte económico y nosotros los trabajadores hacemos otro aporte económico y formamos un fondo. Y con ese fondo hay una caja de ahorro que permite inclusive préstamos. Se permite comprar productos para los afiliados, pero si te das cuenta, estás hablando de una entidad que es totalmente fuera de la figura del salario. O sea, es una entidad donde vos das un aporte y si vos querés, pues puedes comprar productos ahí. Lo que sí no se permite es que el patrón no te diga, Rafa, mire, como nosotros tenemos aquí nuestra cooperativa, entonces le vamos a dar de su salario, le damos de 5,000 que usted gana, le voy a dar 4,000, más estos vales para que usted tenga, ¿qué tijera? Tenga estas notas para que usted pueda ir a canjear esos 1,000 por producto. Eso sí lo prohíbe totalmente la ley. Eso no lo permite la ley. Protección del salario del trabajador de percibir. Bueno, aquí ya estábamos. Sí. El artículo 94. El salario debe pagarse directamente al trabajador. Sin embargo, dice, o a la persona de su familia que él indique, por escrito o acta levantada por una autoridad de trabajo. Directamente se le tiene que pagar al trabajador. El trabajador puede decidir que se le pague a algún miembro de su familia. En el artículo número 5, el convenio 95, la OIT dice, el salario se deberá pagar directamente al trabajador interesado, a menos que la legislación nacional, en este caso nuestro, si lo permite, establezca otra forma de pago. No. Lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, nuestra legislación laboral, es que si él está de acuerdo, se le puede pagar a alguna persona de su familia y debe ser siempre por escrito. Lugar de pago del salario. Esto es importante. El que no nos pague el salario a nosotros, el patrono, de la manera establecida, en el lugar establecido, se recuerdan, artículo 79, es motivo para que nosotros los trabajadores nos demos por despedido. Es una causal para el despido indirecto. Artículo 95. Salvo convenio escrito en contrario, el pago del salario deberá hacerse en el propio lugar donde los trabajadores presten sus servicios y durante las horas de trabajo inmediatamente después de que éstas concluyan. ¿Sí? Y durante las horas de trabajo o inmediatamente después. La práctica ahora, pues ustedes saben que el pago normalmente, bueno, no todas las empresas, pero si una mayoría en Guatemala nos pagan con cheques, entonces ya solo nos depositan. Pero lo interesante es de que yo he visto reglamentos interiores de trabajo donde indican que el salario lo van a pagar durante la jornada de trabajo. Todavía el 95 permite o inmediatamente después de que éstas concluyan. No esperar usted terminó la labor a las 4 de la tarde y que a las 6, 7 de la noche le puedan pagar. Se prohíbe pagar el salario en lugares de recreo, expendios comerciales o de bebidas alcohólicas, salvo que se trate de trabajadores que laboren en esa clase de establecimientos. Por supuesto, ustedes se imaginen que nos paguen a nosotros en un lugar de recreo o un comercio o
donde se venden bebidas alcohólicas, pues es normal, posiblemente nosotros hagamos mal uso de nuestro salario y lo podamos gastar en cosas vanas. Artículo 95. Cuando el pago del salario se haga en efectivo, se deberá efectuar únicamente los días laborables en el lugar de trabajo o en un lugar próximo al mismo, a menos que la legislación nacional, un contrato colectivo, un laudo arbitral, disponga otra forma, a que otros arreglos conocidos de los trabajadores interesados se consideren más adecuados. Se deberá prohibir el pago del salario en tabernas y comenzamos a caer otra vez para evitar que el trabajador pueda hacer mal uso de su dinero. En la inembargabilidad, pues ya hemos visto en 96, va usted, que el salario mínimo es inembargable, salvo por alimentos hasta un 50%. Y si hubiera otra deuda, si tenemos ya alimentos y hubieran otras deudas, ya no se puede hacer sobre un 35%, sino únicamente por un 10%, como lo establece el artículo 96. En el 102 de la Constitución dice también, y tenemos la base legal también en la Constitución, donde el salario es inembargable. Claro, aquí habla del salario, pero ya el código habla bien clarito que el salario mínimo es inembargable. El artículo 10 del convenio 95 establece: el salario no podrá embargarse o cederse sino en forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional. Yo le puedo preguntar a usted, sabiendo que como regla general el salario mínimo es inembargable, indique en qué casos sí procede el embargo. Y estamos hablando precisamente de alimentos. Aquí estamos en el 97, lo que estamos hablando, la excepción, ¿sí? Dice que estamos hablando, son embargables toda clase de salarios hasta un 50% para satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes o los que se puedan deber. Tanto en el caso de los embargos para tener obligaciones de pago de alimentos, el párrafo anterior, como en el caso del embargo de otras obligaciones, el mandamiento, así como las diligencias de prioridades, contendrán la prevención. ¿A quién debe cubrir los salarios? ¿De quién? Lo que establece este artículo concretamente al final, solo podrá embargarse el 10% más para citar otras obligaciones. Pero nuestras esposas, nuestra familia, tiene derecho hasta un 50%. Y si hubieran otras obligaciones, únicamente tendrían derecho a un 10%. Decime. Lick, ese 10% se calcula, es adicional al 50% que quedó o del 100%. No, de lo que va quedando, ¿ya? Ah, ok, el 10% del 50% restante. Sí. Gracias. Bueno, sigamos. Artículo anticipo de salario. Los anticipos que haga el patrono al trabajador por cuenta de salarios en ningún caso deben de pagar intereses. Ah, pero entonces dice, aquí está la base legal donde Tello, ¿sí? Solo permítanme un segundo, voy a... Es que yo les quiero agradecer a ustedes, solo déjenme ver dónde están.
Perdón, lo que pasa es que quiero anticiparme que no pude estar el viernes con ustedes, los que amablemente estuvieron ahí, porque tuve una emergencia que, por cierto, poniendo un poco en práctica el derecho laboral, les voy a contar. Un problema de salud muy serio de mi hermano. He estado teniendo que estar en el Seguro Social y todo lo que les he platicado a ustedes me ha tocado que vivirlo. Yo siempre voy a seguir creyendo que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una gran institución. El problema, no sé si justificado o no justificado, pero yo solo veo un problema de derecho humano que es la salud. Se justifica el trabajador, los empleados, las autoridades del Seguro Social, que son demasiados. Bueno, pero yo siempre me pregunto, con tanto dinero que entra al Seguro Social, ¿hace cuánto el Seguro Social llegó con la misma prestación de servicios? Bueno, pero me ha tocado que vivirlo hoy. De hecho, hoy había tomado la decisión de presentar una medida de urgencia en que, hablando con otros abogados, había presentado yo un amparo, precisamente para que le prestaran la asistencia médica a mi hermano. Se los cuento porque es algo que yo les he platicado a ustedes. Y hoy precisamente iba a hacer yo énfasis a esos, pero sin embargo, una institución como Derechos Humanos intervino y pues por lo menos ya hemos solucionado el problema en un 70%. Pero yo al final el último día de clases quiero tomar unos minutos para contarles lo que hemos vivido nosotros en carne propia y cómo todo lo que hemos platicado en clase o aquellos comentarios que hemos hecho en clase, cómo desearía que muchos de ustedes se especializaran en previsión social. Yo pues ya estoy en la etapa final de mi carrera, pero hoy que me tocó que vivir a mí la situación del Seguro Social, les digo, qué importante es que nosotros, sí, olvídate, y una vez hay orden judicial, lo tienen que hacer o sí, pero la experiencia que he tenido que vivir, que es muy complicada para mí, imagínense, ¿no? Es que, hablando de derecho laboral, imagínate que mi hermano también es profesor de matemáticas. Y me llegó la suspensión a la directora y la gente que tenía que ver. Imagínense ustedes, rechazan la suspensión porque un sello, dijo el supervisor departamental, que ese sello estaba algo ilegible y que él no estaba recibiendo así la suspensión. Y que en todo lo que tenías que hacer nosotros es llevar otra suspensión, ¿no? Quienes han acompañado a la familia, van a ir ustedes al Seguro Social, eso casi es imposible. Entonces hoy precisamente por eso fue que interrumpí, porque antes de estar en clase, yo le dije, directora, ¿qué le dije? Usted tiene, como no quieren recibir la suspensión porque el sello no les parece, pues lo que procede es apliquen el reglamento y despidan. Pero ¿cómo no vamos a despedirnos si nosotros sabemos que está suspendido? Entonces admitan la suspensión. Pero es que no la podemos admitir. Entonces le dije, ¿sabe qué, señora? Hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Pero no crean, muchas de las cosas que yo les platico a ustedes las he tenido que vivir con mi propia familia. He estado en audiencias laborales de mi propia familia. Y a veces se me complica un poco porque quiero o no, entran los sentimientos. Pero hoy me ha tocado ahí que vivir la parte de la previsión social. Y sí, Rafa. Hoy me di cuenta, porque yo te digo, cuando yo hablo con mis amigos y me comienzan a decir, mira vos, me mandan así, mira, en tal fecha yo presenté un amparo sobre esta y esta situación, Y vieras cómo me llegaron hoy de casos de previsión social, precisamente, y creo que interesante. Por eso el último día de clases quiero platicarles estos, porque sé que como estudiantes yo siempre les he pedido que sean agentes de cambio. Y hoy, Mike, que nunca los quiero dejar motivados a ustedes,
para que cuando un familiar, un vecino, alguien que nosotros estimamos, alguien que verdaderamente requiera que nosotros lo apoyemos, lo podemos hacer. Me ha tocado que quiero decirles que hoy llegamos al Seguro Social con otra abogada a las 8 de la mañana. Yo me retiré casi a la 1 de la tarde del Seguro Social y habíamos cerrado el problema en un 10%. Me tuve que venir por la clase. Pero le voy a hablar al final porque creo que nosotros lo estamos solucionando. Lo estamos solucionando en base a lo que yo he visto. Fíjense que me acordé de toda la cátedra y dije, bueno, lo tengo que hacer porque de una u otra manera también se los he dicho a los alumnos. Y hoy lo estoy haciendo, lo estoy hablando directamente con mi hermano. ¿Sí? Sí, imagínate. Es increíble, yo te digo, hoy me quedé asombrado. Y todo es justificación, ¿no? Y vi a miles de guatemaltecos que por años pagaron el seguro social, y de veras ustedes, de veras, hay gente ahí que violenta los derechos humanos increíblemente. Pero bueno, quiero terminar con el salario porque tengo este compromiso de cátedra hoy, que quiero agradecerles hoy, por favor, las personas que estuvieron ahí, y yo, pues no tienen ni idea la satisfacción que me dio hoy. Ver un video que me mandaron me llenó mi corazón, me llenó mi corazón. Me motivaron a que siempre he estado, todos los semestres pienso, en todos los semestres, mi mente es, me retiro hoy. De hecho, quiero decirles que antes de esto que le sucedió a mi hermano, había dicho, bueno, mi tiempo terminó. Me voy este segundo semestre, ya no. Y hay cosas que me detienen. Bueno, yo no estoy en la facultad por querer tener, ¿qué le dijeron? Por otro asunto más que por convicción y porque me fascina no ser, ¿qué le dijeron? Ser docente. Creo que yo que he querido decirle y le pido a Dios toda la vida ser un docente, un mentor, un profesor, pero ¿saben qué es lo que más le pido a Dios? Y se lo digo corazón. Y el día que ustedes en la tarde, tarde noche que mandaron el video, le dije a Dios nada más, no, yo quiero ser amigo de ellos. Y yo quiero que a mí no me vean ustedes como una figura de que ya cuando comienza yo veo que muchos de ustedes hacen política. Yo quiero dejarles claro el día de hoy, ni voy a participar en política nunca más, ni voy a apoyar a nadie. Yo quiero ser únicamente Abidán Ortiz, su profesor de Derecho Laboral, y que yo, en la medida de mis posibilidades, los pueda acompañar el resto de la carrera. El día de las posibilidades, un día nos encontremos, y yo les digo, a mí me fascina el derecho laboral, me fascina. Me fascina. Yo platico casi toda mi vida de este tema. Y hoy mismo, con la pregunta que me hizo Teo, dije yo, bueno, un día los que estén interesados, por supuesto, porque hay de todo en la viña del Señor, pero un día nos vamos a sentar a platicar. No, muchas gracias. Me quiero sentar a platicar a ustedes de las ventajas económicas, de la prescripción, cositas que yo quiero que no se les olviden jamás hoy. Hoy estaba pensando, dije yo, con el tiempo que tenía esperando en el Seguro Social, dije yo, le pedí a una jovencita ahí que está con ustedes, que me mandara, por cierto, los nombres de algunas personas, y yo creo que está en clase. Voy a pedir el teléfono, quiero tomarme la molestia de llamar a uno por uno, pero yo anhelo con que un día vamos a tomar café. Quiero decirles de que el día viernes llamé a uno de ustedes y pregunté y les dije qué posibilidad hay de que vengan. Yo estoy aquí en la casa, les dije, que estaba con mi hermano. ¿Qué posibilidad hay de que se vengan? Y me dice Eli, acabamos de ver del localizador y de aquí en la universidad para su casa casi está indicando que nos vamos a llevar 2 horas. Si no le garantizo que ese viernes en mi casa nos hubiéramos reunido, no, tampoco
Vivo como vive cualquier guatemalteco. Nada extraordinario, pero vivo bien y espero en Dios. Pero sí les quiero decir que el video que enviaron, sí, se me derramaron lágrimas, porque estoy viendo un momento hasta el día de hoy bien difícil hoy. Antes de entrar con ustedes, tuve que, con la voz fuerte, exigir los derechos laborales de mi hermano. Le dije muy clarito, si no te parece la suspensión, lo que procede es que inicie el proceso de destitución. Es que no porque estás... Pero si estás diciendo que no vas a aceptar, le dije, fácil. ¿Y qué va a pasar? No, le dije, yo definitivamente voy a ir a pelear los derechos de mi hermano. Doble. Sí voy a tratar de deducir responsabilidades al funcionario empleado público, como lo establece la ley, quien está abusando de un derecho, quien está abusando de un trabajador. Pero se los quiero platicar otro día. Y quiero terminar lo del salario. En el salario, es hermoso el salario, ustedes. Fíjense que falta lo que más me gusta a mí del salario. Hay una parte ahí donde dice que el salario tiene carácter alimenticio. Y es que es una verdad. Alguien me dice, vos, pero tu locura de que, pero es que el salario es alimenticio. Dígame, ¿para qué trabajamos nosotros? Para cubrir necesidades alimenticias. Claro, los solteros dirán, pues yo lo ocupo, pero siempre es que miren, alimento no es únicamente la comida, es el vestuario, es la asistencia médica. Por eso el salario tiene carácter alimenticio. Bueno, veamos los anticipos entonces. Los anticipos que haga el patrono al trabajador por cuenta de salarios en ningún caso deben de pagar interés. Eso sí estamos claros. Fíjense que también yo creo que no sé si lo tengo acá, si no se lo voy a mandar. Fíjense que en el agro Rafa, por ejemplo, tiene su finca y decide darle a Tello un anticipo porque es su trabajador. Pero resulta que después ese anticipo es nada más como para que Rafa reserve a Tello porque es un buen trabajador. Entonces dice que ese anticipo, lo dice la ley, dice que Tello puede pagárselo a Rafa en 5 pagos. Rafa no se lo puede descontar. Mira, como me des 5,000 y 5,000 vas a ganar el primer mes, te descuento los 5,000. No. Rafa, patrono, tiene que irle cobrando únicamente por parte. Muchas gracias, Jennifer. Sí, es mi paisano. Que por cierto, les quiero decir que con Mario, ahora que tú estás ahí en contacto con él, decirle, fíjense que Guatemala tiene una denuncia en la Corte Interamericana, pero no de derechos humanos, sí violentaron derechos humanos, pero no como, por ejemplo, ha estado en la institución donde Mario siempre ha estado, ¿no? Mario me contó que ya tiene unos casos laborales por violación de derechos humanos de la clase trabajadora. Quedé pendiente de reunirme con él porque me pareció fascinante esa faceta, porque esa faceta sí no la había visto yo. Y él me contó, sí tenemos en la Corte Interamericana denuncias en materia laboral, porque el derecho laboral es un derecho humano. Y por cierto, quedé pendiente, pero por eso les digo, yo quiero tener esa relación con ustedes, de repente llamarlas y decirle, fulano, o miren ustedes, quienes tengan interés, vamos a reunirnos con Mario que nos cuente los casos estos laborales, porque el derecho es aprendizaje, todos los días aprendemos. Lo único que se me agotó fue la paciencia, pero aprendí, de veras, estoy aprendiendo tanto, pero bueno. Entonces, estamos que sí se permiten los anticipos. Las deudas que el trabajador contraiga con el patrono por este concepto, por pagos hechos en exceso o por responsabilidades civiles con motivo del trabajo, se van a amortizar hasta su extinción en un mínimo de 5 periodos de pago. También lo dice el artículo acá del 99, en 5 periodos de pago. Excepto cuando el trabajador voluntariamente pague en un plazo más corto. Es entendido que al terminar el contrato el patrono puede hacer la adquisición definitiva que proceda. En los demás casos de las deudas que el trabajador contraiga con el patrono o con sus asociados, familiares o dependientes durante la vigencia del contrato con anterioridad a la celebración de este, solo pueden amortizarse en su caso, compensarse en la proporción en que sean embargables
los respectivos salarios que aquel devenga. Pero si hay anticipos, pues acuérdense que no se le va a olvidar el día que le pidan un dictamen, que también el 99 le habla de los 5 periodos de pago. El artículo 8 del convenio 95 dice: los descuentos de los salarios solamente se deberán permitir de acuerdo con las condiciones de los límites fijados por la legislación nacional. Se deberá indicar a los trabajadores en la forma en que la autoridad competente considere más apropiada las condiciones y los límites que hayan de observarse para poder efectuar dichos descuentos. Protección del salario a favor de la familia. Artículo 94. El salario debe pagarse directamente al trabajador o a la persona de su familia que él indique por escrito. Artículo 97, que hemos hablado que se pueden pagar hasta el 50%, y en la parte final dice que se puede adicionar un 10%. ¿Sí? Luego en el artículo 100, los salarios que no excedan de 100 quetzales al mes no pueden cederse, embargarse o grabarse, que yo les digo que es el bendito problema de que siguen hablando de cantidades que hace muchísimo tiempo en Guatemala no se dan. Aquí en Guatemala no hay salarios de 100 quetzales, en la necesidad que se tiene muchas veces de poder modificar. Antes de darle el tiempo, Rafa, solo quiero que leamos esto despacio. Los salarios que no excedan de 100 quetzales al mes no pueden cederse, venderse, compensarse ni grabarse a favor de personas distintas, de la esposa o concubina y familiares del trabajador que vivan y dependan económicamente de él, sino en la proporción en que sean embargables. Quedan a salvo las operaciones legales que se hagan con las cooperativas o con las instituciones de crédito que operen con autorización otorgada de acuerdo con la ley. Este es el bendito problema que nosotros tenemos en la ley de bancos con los benditos salarios mínimos. Pero yo creo que el 96 es clarísimo. El salario mínimo es inembargable. Esto que hable de las cooperativas y de esto y le apliquen la ley de banco, yo creo que están violentando. Bueno, yo he trabajado casos donde considero que se ha violentado el derecho de la clase trabajadora. Protección del salario y privilegios. Pero vamos a ver qué nos dice Rafa. Sí, licenciado, solo quería, fíjese que no me quedó muy claro eso de los 5 periodos. ¿Es 5 meses o dividido el salario inicial en 5 cantidades? Fíjate que, por ejemplo, yo no, de este artículo no es bien claro, pero, por ejemplo, hay una disposición en materia del trabajador agrícola, del campo, y ahí está sumamente interesante, porque ahí lo que dice es de que si vos le das anticipo, ¿sí?, o le das que va posiblemente a pedir más allá del salario que él obtenga, no le puedes hacer el descuento, o sea, la totalidad del salario. Si es una cantidad que le puede perjudicar, la ley lo que indica es que lo tienes que hacer en 5 descuentos, 5 meses. ¿Entendés? O sea, no puedes hacerle, yo te debo 5,000 quetzales y a fin de mes vos no puedes a mí decir, bueno, como ganas 5,000 habían, entonces todos contar los 5,000 y estamos a mano. No, la ley no lo permite. En todo caso, 5,000 me tendría vos que descontar 1,000 mensuales para poder cubrirlo. Eso es lo que está diciendo en palabras sencillas. Entonces, dice, 1, los créditos por salarios no pagados o las indemnizaciones en dinero a los que los trabajadores tengan derecho en concepto de terminación de sus contratos de trabajo gozan en virtud de su carácter alimenticio. Esa se la voy a preguntar en el examen hoy. ¿Qué carácter tienen los alimentos? Los salarios, perdón, tienen carácter alimenticio. De los siguientes privilegios, una vez unos otros que han sido reconocidos por los tribunales de trabajo y previsión social. Entonces aquí habla, pueden ser cobrados por la vía especial, por lo que prevé el artículo 426. Los salarios son de carácter alimenticio, no, eso está bien, buenísimo. Y fíjate que voy a poner, bueno, es que te digo, al final muy tarde me pasaste los artículos,
Si me los pasas con tiempo para el examen final, prometido que los tome en consideración. Bueno, aunque ya no es trabajo. Por cierto, les quiero contar que hoy terminamos de calificar. Ya estamos pasando a los cuadros oficiales todas las notas. Si no se las doy mañana, yo creo que el 1 de mayo, el Día del Trabajador, quiero tenérselas para que ustedes las puedan ver hoy. El promedio está entre 25 y 30 hoy. Ese es el promedio que tenemos. Que por cierto, tenemos una alumna aquí en esta sección que yo sé que ha tenido muchas dificultades con el embarazo, pero yo quiero suplicarle nuevamente que nosotros el examen, ya solo ella nos quedó pendiente de examen y no quisiera que se nos quedara atrás. Yo le ofrezco que el día de mañana, si ella se comunica con nosotros, le podemos todavía hacer la evaluación, pero sí se la tenemos que hacer en forma verbal. O sea, ella conectada y nosotros conectados, y ahí vamos a hacerle las 35 preguntas y ella las va a ir contestando. No quiero dejarte fuera de la posibilidad porque me dolería porque te quedarías prácticamente sin derecho a 40 puntos, que eso no va a pasar. Y pues si estás en clase, todavía tenés la opción de mañana. Lo que sí no podemos esperar más tiempo porque yo el primero estoy dando notas. Entonces estamos. Cuando habla del 426, se recuerdan que esto ya lo vieron con el licenciado Alan, ¿sí? Que es la ejecución. Tienen carácter de créditos de primera clase en caso de los juicios universales y dentro de estos gozan de preferencia absoluta sobre cualquier otro, excepto los que se originen de acuerdo con los términos y condiciones del Código Civil, sobre acreedores de primera clase en gastos judiciales comunes, gastos de conservación y administración de bienes concursados, gastos de entierro al deudor, gastos indispensables para la prevención y construcción de bienes inmuebles. Para los efectos de este inciso, el juez del concurso debe proceder sin pérdida de tiempo a la venta de los bienes suficientes para cubrir las respectivas deudas en caso de que no haya dinero en efectivo que permita hacer el pago de inmediato. Bueno, esto creo que ustedes lo van a terminar de leer ahí. Pago por interrupción de labores imputables al patrón. Pagar el salario al trabajador correspondiente cuando sea responsabilidad del patrón. O sea, si yo soy trabajador y por alguna circunstancia imputable al patrón no existe trabajo, siempre va a tener la obligación de pagarme mi salario. El salario no debe descontarse por concepto de multa. Fíjense que, hablando de una pregunta que me fallaron muchos, no sé si venía la variante con ustedes, porque eran 4 variantes diferentes, pues anotamos ahí cuál era el máximo que el patrón no podía suspender a un trabajador sin goce de salario. Pues anotamos 30 días, 15 días y 8 días. Esto ya lo hablamos. ¿Y por qué les hago mención? Porque exactamente el artículo 60, 61, por ahí vamos a ir encontrando la norma que estamos indicando. Dice entonces el 60, inciso E, del Código de Trabajo, las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas. O sea, se prohíbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de multa. La suspensión del trabajo sin goce de salario no debe decretarse por más de 8 días, ni antes de haber oído al interesado y a los compañeros de trabajo que éste indique. Tampoco podrá imponerse esta sanción si en los casos expresamente previstos en el Reglamento Interior de Trabajo. Esta también es pregunta de examen 902. Todo patrono que ocupe permanentemente 10 o más trabajadores debe dar un libro de salarios autorizado y sellado por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a suministrar modelos y normas para su debida impresión. Ahora saben ustedes de que esto ya no son manuales, ahora todo está digitalizado, ahora es electrónico. Pero quedamos, todo patrono que ocupe permanentemente a más de 10 trabajadores debe llevar el libro de salarios autorizado y sellado. Todo patrono
que ocupe permanentemente 3 o más trabajadores sin llegar al límite de 10, debe llevar planillas del Seguro Social. Si son más de 10, libro de salarios. Si son de 3 a 10, va a ser en las planillas del Seguro Social. Esto es obligatorio, ¿eh? Vamos a ver cómo andamos de tiempo. No, todavía tenemos tiempo. Salario mínimo. Elementos para su fijación. ¿Cómo se deben de fijar? La Comisión Nacional del Salario, las comisiones paritarias, un dictamen que se debe rendir. Y ahora pues vamos a ver de dónde fue la base legal que el Ejecutivo, el gobierno, tomó la decisión de tener 2 salarios mínimos. Uno para los departamentos y uno especial para el departamento de Guatemala. Siempre el artículo 89, Código de Trabajo. Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo, debe tomarse en cuenta la intensidad y calidad del mismo, clima y condiciones de vida. Intensidad. Debe considerarse las capacidades físicas e intelectuales del trabajador con una productividad determinada. La calidad, el clima y las condiciones. Vean cómo debe fijarse el salario mínimo. Fijación del salario mínimo. Artículo 103 del Código de Trabajo. Todo trabajador tiene derecho a devengar salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural, y que le permita satisfacer sus deberes como jefe de familia. Dicho salario se debe fijar periódicamente conforme se determine en este capítulo, y atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y a las posibilidades patronales en cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola. Esa fijación debe también tomar en cuenta si los salarios se pagan por unidad de tiempo, por unidad de obra o participación en utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, y ha de hacerse adoptando las medidas necesarias para que no salgan perjudicados los trabajadores que ganan por pieza, tarea, precio alzado o a destajo. Artículo 104. Fijación y revisión anual de los salarios mínimos. El sistema para la fijación de salarios mínimos se establece en el presente capítulo. Se deben aplicar a todos los trabajadores, con excepción de aquellos que sirvan al Estado o a instituciones cuya remuneración esté determinada por el presupuesto público. Sin embargo, aquel y estas deben de hacerse anualmente sus respectivos presupuestos. La famosa Comisión Nacional del Salario. Fíjense que como no se la tengo acá, no se la voy a preguntar, pero bueno, esta comisión también casi siempre la pregunto. Artículo 105, primer párrafo, Código de Trabajo. La Comisión del Salario. ¿Qué es la Comisión del Salario? Es un organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias encargadas de asesorar a dicho ministerio en la política general del salario. Entonces ya sabemos que es la Comisión Nacional del Salario, un organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias. ¿Cómo se integra? Bueno, hay un montón de acuerdos gubernativos. Nosotros nos quedamos con que aparentemente podría ser el último. La Comisión Nacional del Salario Mínimo se integra de la manera siguiente: 2 representantes gubernamentales, 2 de los sindicatos de trabajadores, 2 de las entidades gremiales y sindicatos patronales, mínimo un representante del Ministerio de Economía, Junta Monetaria, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, del Instituto Nacional de Estadística. El jefe de la oficina administrativa actuará como presidente de la Comisión Nacional del Salario. Debe ser abogado colegiado, con experiencia en rama administrativa de trabajo. Los miembros a que se refiere el inciso A, B y C tendrán calidad de vocales con voz y voto. Los miembros a que se refiere los incisos D,
que es representante de Economía, Junta Monetaria, Seguro Social y Estadística, tienen la calidad de asesores y concurren a sesiones con voz, pero sin voto. Está muy complicada preguntárselas en examen. Formará parte de la Comisión Nacional del Salario igual número de suplentes quienes desempeñan sus funciones de los miembros propietarios en los casos de ausencia de estos. Los suplentes serán designados en la misma forma que los miembros propietarios. Este es un requisito. Más adelante lo que le decía la nueva Sebulin, pero todavía no. ¿Qué requisitos se requieren? Son requisitos indispensables para ser miembro de la Comisión Nacional del Salario: ser guatemalteco, mayor de 25 años, del estado seglar y estar en nuestro ejercicio, poseer honorabilidad e independencia de criterio. Los representantes de los trabajadores y las asociaciones de sindicatos patronales deben pertenecer legalmente a estas entidades. Miren, nosotros podemos estar en contra de los sindicatos, pero nuestro Código de Trabajo, nuestra legislación laboral, le da mucha participación a los sindicatos en cuanto a algunos delegados que tienen en diferentes, no solo en la Comisión Nacional del Salario, no. Ustedes van a encontrar en el INTECAP, van a encontrar en el IRTRA, van a encontrar en el Seguro Social, o sea, y van a ser siempre los que integran, por ejemplo, los tribunales de conciliación y arbitraje. Todos esos son trabajadores sindicalizados. ¿Por qué? Solo a los sindicatos se les permite precisamente esas atribuciones. Entonces dice, los nombramientos. La Comisión del Salario serán las siguientes. El Ministerio de Trabajo con 8 días de anticipación. Creo que esto pues ya es algo administrativo que por supuesto lo tienen que usar, pero se los voy a enviar. Ahora sí viene la Comisión Paritaria del Salario Mínimo. ¿Qué es la...? Bueno, el 105 fue que hablamos de la Comisión Nacional del Salario, que es un organismo técnico consultivo de las comisiones paritarias. Fíjense que esto sí quisiera que alguien me lo leyera. ¿Quién me apoya ahí? Porque hoy vamos a hablar de la Comisión Paritaria de los Salarios. Vamos usted y yo. El artículo 105, ¿cierto? Sí, mirad aquí el segundo párrafo que yo tengo en pantalla. En el que dice en cada departamento, sí. o en cada departamento o en cada circunscripción económica que determine el organismo ejecutivo, mediante acuerdo emanado por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe haber una comisión paritaria de salarios mínimos, integrada por 2 patronos e igual número de trabajadores, sindicalizados y por un inspector de trabajo, a cuyo cargo corre la presidencia de la misma. Artículo 1. Acuerdo gubernativo. No, léete lo demás. Además, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo emanado por el conducto expresado, puede crear comisiones paritarias de salarios mínimos para cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola, con jurisdicción en todo el país o en parte de él, y también para empresas determinadas que comprueben tener actividades en diversos departamentos o circunscripciones económicas y un número de trabajadores no menor a 1,000, en cuyo caso la jurisdicción de las comisiones se limita a la empresa de que se trate. Fíjense, pues, ya tenemos la Comisión Nacional del Salario, que esa pues es, digamos cómo está integrada, pero esta Comisión Paritaria del Salario Mínimo, hay 2 representantes de patronos y 2 representantes de trabajadores y el inspector, quien se preside. Esto es lo primero que debemos de tener, pero ya la ley nos va indicando, señores, si se permite el salario como está establecido totalmente para el departamento de Guatemala y los otros departamentos, pero inclusive puede ser para cada departamento, puede variar el salario mínimo. Yo siempre soy opositor a este sistema. Claro, tuve que ver qué pasó el año pasado con el gobierno. Señores, dijo, vamos a tener 2 salarios mínimos, lo que algunos llaman el famoso salario mínimo diferenciado. Entonces dije, pues no es justo porque estamos haciendo división de clases. Ahora tenemos los trabajadores del área urbana y precisamente los del área rural. Lo interesante, lo único que me pareció interesante,
es que el salario mínimo, por decirle, estaba en 3,000 y en ambos casos, para el departamento de Guatemala y los demás departamentos, nunca disminuyó. En ambos casos subió, se elevó, se fijó un mejor salario mínimo que se tenía establecido con el año anterior. O sea, en ambos casos, tanto para el departamento de Guatemala como los demás departamentos, se superó. Pero aquí comienza la base legal porque el gobierno tomó la decisión de tener 2 clases de salario. Seguimos leyendo. Miremos ya los requisitos. Esto es lo que... ¿Estamos sobre ahí, Tello? Claro, Lick. 106. Son requisitos indispensables para ser miembro de una comisión paritaria de salario mínimo. A. Ser guatemalteco natural y ciudadano en ejercicio. B. Tener más de 21 años de edad. C. Saber leer y escribir. D. Ser vecino del departamento de la circunscripción económica de que se trate desde los 3 años anteriores a su nombramiento. O, en el caso del párrafo segundo del artículo 105, ser actualmente trabajador o patrono en la actividad económica y pertenecer a la empresa respectiva y haberlo sido desde el año anterior a su designación. E. No ser funcionario público, con excepción de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo precedente. O sea, el inspector general de trabajo, que es el que preside. Ajá. F. Tener buenos antecedentes de conducta y no haber sido sentenciado dentro de los 3 años anteriores a su nombramiento por violación a las leyes de trabajo o previsión social. Lo hubieran dejado de una vez en definitiva, no solo habla de 3 años. ¿Va? Bueno, duración en el cargo. Patronos y trabajadores deben durar en sus cargos 2 años. Pueden ser reelectos, estamos como regla general. Nombramientos. Patronos y trabajadores que hayan integrado las comisiones paritarias de los salarios mínimos deben ser nombrados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Ahí está la forma de elección. El quórum. La mitad más uno de los miembros de la comisión forman el quórum legal para su funcionamiento. Toda convocatoria deberá hacerla por escrito con 3 días de anticipación. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones? 110, Tello. Son atribuciones de las comisiones paritarias de salarios mínimos. A. Precisar en forma razonada los salarios mínimos de que cada una de ellas recomienda para su jurisdicción en memorial que debe ser dirigido a la Comisión Nacional de Salarios. Dicho informe debe ir suscrito por todos los miembros de la comisión, aunque alguno o algunos de estos salvaren su voto. En este último caso, el memorial debe ir acompañado de los respectivos votos razonados. B. Velar porque los acuerdos que fijen el salario mínimo en sus correspondientes jurisdicciones sean efectivamente acatados y denunciar las violaciones que se cometan ante las autoridades de trabajo. Y C. Conocer de toda solicitud de revisión que se formule durante la vigencia del acuerdo que fije el salario mínimo, siempre que venga suscrita por no menos de 10 patronos o de 25 trabajadores de la misma actividad industrial, agrícola, ganadera o comercial, para la que se pida dicha modificación. Si el número de patronos no llega a 10, la solicitud debe ser suscrita por todos los que haya. Entonces estamos ahí bien claros cuáles son sus atribuciones, ¿sí? Sus atribuciones y la forma en que lo van a hacer. Los datos estadísticos, vean, esto es importante, ya tenemos nombrada la comisión, ya estamos integrados de las comisiones paritarias, ya está integrada también la Comisión Nacional del Salario, nosotros estamos esperando hacer el trabajo. Entonces vamos a ver qué dice el 111. Las comisiones paritarias del salario mínimo deben tomar en cuenta para mejor llenar su cometido las encuestas que sobre el costo de la vida levante la Dirección General de Estadística. Todos los datos que puedan encontrar relativos a su jurisdicción sobre el precio de vivienda, el del vestido y las demás sustancias alimenticias de primera necesidad que consuman los trabajadores, así como sobre las posibilidades patronales, las actividades que los patronos proporcionan a los trabajadores en lo relativo a la habitación, tierra, cultivo, leña
y demás prestaciones que disminuyan el costo de la vida de estos. Igualmente, las comisiones pueden requerir cualquier entidad o institución pública la ayuda o los informes que necesiten. Es requisito que recaben toda esta información. Bueno, por cierto que cuando lo estaba leyendo Teo ahí, dice que el dictamen que emita para que va directamente a la Comisión Nacional del Salario, siempre ven casi por regla general, todos los años, que el salario saben que se elige por año, salario mínimo, siempre está razonado por los representantes de los patronos, siempre. Normal no quieren el incremento, entonces casi siempre van racionados. La ventaja es que tiene mucha potestad el presidente, porque no importa que estén votos razonados, es decisión del Ejecutivo, el presidente de la República, fija los salarios mínimos. Artículo 112. Este es otro requisito. Es necesario este requisito para poder fijar un salario mínimo. La Comisión Nacional del Salario, una vez reciba los informes, deberá rendir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social el dictamen razonado que corresponda entre los 15 días siguientes al recibo de dicho informe, en el que debe armonizar los salarios mínimos por actividad, las famosas circunscripciones económicas en todo el país, hasta donde sea posible. Copias de este dictamen deberán ser enviadas al mismo tiempo a la Junta Monetaria del Banco de Guatemala y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que ambas instituciones remitan al Ministerio de Trabajo y Previsión Social las observaciones escritas que estén pertinentes. ¿Sí? La omisión de este requisito entre el plazo señalado no impide que el Ministerio deba resolver. Fijación del salario mínimo. Artículo 113 del Código de Trabajo. El organismo ejecutivo, con vista de las mencionadas informes y dictámenes, debe fijar anualmente, mediante acuerdos emanados por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los salarios mínimos que han de requerir para cada actividad, empresa o circunscripción económica. En las consideraciones de los referidos acuerdos deben consignarse las razones en que descanse la fijación de los salarios mínimos. Los informes. Aquí lo que dice es de que se debe observar los trámites anteriores, pero las comisiones deben elevar sus informes a la Comisión Nacional del Salario dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud que dio origen a dicha comisión. Debe presentar un dictamen razonable al Ministerio de Trabajo, las copias de la Junta Monetaria. Bueno, estas son todas las copias de los informes que se tienen para poder fijar el salario mínimo, ¿sí? Modificaciones de los salarios en los contratos de trabajo. Esto sí nos interesa. Artículo 115. La fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo. Aunque usted ya hace 15 años está trabajando en la empresa y nunca ha modificado su contrato de trabajo, por favor, nunca se le olvide el 115. Automáticamente lo tiene por modificado. Aunque usted y el patrón no lo firmen, no lo actualicen, dice: la fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo que se han estipulado, uno inferior, que no implica ninguna renuncia por parte del trabajador ni abandono del patrono de los convenios preexistentes. ¿Sí? El acuerdo 307-2023, salario mínimo, ¿sí? En el tercer considerando. Pero nos vamos, esto pues ya nada más se lo voy a dar como referencia, ya lo hemos leído. En el departamento de Guatemala, ustedes saben que hay un salario mínimo, creo que estamos hablando, que lo tienen en el artículo número 2, está establecido cuánto corresponde, que está por mes, ¿sí? Ahí está por mes. Luego, bueno, se lo habla primero, dice 107,11 centavos diarios equivalentes a 3,000 tanto al mes. Pero si se dan cuenta, el salario mínimo aquí está fijado. Pero vamos a ver la tabla donde aún se lo fijan por hora. Pero diariamente, ¿cuánto le correspondía a un trabajador de salario mínimo actualmente? Gana 107 quetzales con 11 centavos. Eso le corresponde. Por cierto, Teo, aquí no está incluido la bonificación, ¿sí? La bonificación incentivo, ni otro tipo de bonos que puedan tener. Sería salario base, ¿verdad? Salario base. Todo lo otro es adicional,
¿sí? Aquí está, miren, por ejemplo, para las actividades agrícolas. Para actividades no agrícolas es de 110,97 centavos. Y para la actividad de exportador y de maquila son 101,41 centavos. Esto es importante que lo tengan, aquí están los salarios mínimos establecidos, ¿sí? Para los otros departamentos, vean, es de 102 quetzales con 44 centavos. Es de 105,83 centavos. Y el último es de 95,80 diarios, que es el salario mínimo para actividades exportadoras de maquila. Lo tienen muy modificado. Esta es la tabla que yo les quería enseñar. Miren, tenemos el salario diario, tenemos el salario mensual. Y si te das cuenta, Teo, aparte te hablan de la bonificación incentivo, ¿sí? La bonificación incentivo. Entonces, fíjense que, entonces estamos claros, yo le puedo preguntar a ustedes, pero no, sería mucho preguntarles estas cantidades porque no las vamos a tener. Sería mucho pelea usted que memorizara cada una de las actividades. Eso lo vamos a omitir hoy. Lo vamos a omitir. Y aquí todo es el acuerdo que yo se los envié. Sí lo tienen que leer, va. Pero no tenga pena que yo no les voy a preguntar a ustedes. Lo que sí les puedo preguntar es si hay salario mínimo diferente. Cuando él habla de la palabra diferenciado en Guatemala, claro que sí, porque hay un salario para el departamento de Guatemala y otro salario precisamente que va para todas las otras actividades, para los otros departamentos, ¿sí? También hay el salario mínimo para actividades agrícolas, no agrícolas, y está la exportadora y de maquila. Esos sí son 3 rubros que lo tienen ambos, ¿sí? Entonces yo pienso que con el salario, entonces yo creo, lo que yo quiero que les quede claro es de que, por ejemplo, el carácter alimenticio, que en Guatemala tenemos, pues por supuesto, tenemos un salario mínimo que debe pagarse en moneda de curso legal. ¿Se recuerdan que discutimos con el dólar? Pues pagar en dólar el equivalente al salario mínimo, solo si usted es patrón, tenga cuidado qué tipo de cambio. Y si somos trabajadores también, qué tipo de cambio nos pueden aplicar. Si es para la compra o para la venta, porque eso va a variar exactamente en Guatemala, en los bancos del sistema. Decime, Rafa. Sí, licenciado, creo que usted lo había abordado al principio, pero porque en algunas empresas, ¿verdad?, ponen el salario mínimo y luego casi a todos los trabajadores, ¿verdad?, ya no sean supervisores o lo que sea, todos ganan el salario mínimo y las demás, digamos, los demás salarios los van colocando como bonificaciones. Entonces resulta que tienen una bonificación de 3,000 para llegar a 5,000, digamos, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas, en el bono 14 y aguinaldo les pagan solo lo del salario mínimo. Claro. Y sin embargo me he dado cuenta que estos libros, así como están con esas bonificaciones, son revisadas por el Ministerio de Trabajo y se dan como válidas o buenas. No sé si eso se refiere también cuando usted está hablando de esos recursos que se están poniendo con respecto a eso, licenciado. Sí, bueno, fíjese que antes de que se me escape a mí, lo que con Rafa está diciendo, vean, pues, lo que sí quiero, y les voy a contar un caso concreto, un caso que lo debí hace muchos años, no actualmente, hace muchos años. Y les voy a preguntar a ustedes, se las voy a preguntar primero. ¿Qué consideran ustedes un trabajador mesero de un restaurante? ¿Las propinas son salario o no son salario? Las propinas son bonificaciones, ¿no? Bueno, no sería salario según usted, sería una bonificación. ¿Qué más opina usted? Licenciado, yo pienso que sí sería un salario una vez en la descripción del comprobante donde uno está pagando, lo obligan a uno a pagar un 10, un 15% de propina. Ahí ya está establecido que tengo que pagarlo, no es algo así como voluntario, ¿no?, sino que es descargado y es pagado hacia el trabajador. Entonces ahí ya sería como salario, ¿no es cierto? ¿Qué dice Taylor? Pero quiero La oír la propina opinión no es de... obligatoria, licenciado. Va, oye, pero está bien. Quiero oír la opinión de 3 sancarlistas, mujeres.
¿Quiénes van a opinar? Vamos a ver pues, quiénes van a opinar. Vamos pues, Sandy, ¿qué opinas? Yo opino que no es parte del salario, licenciado, porque no está establecido en el contrato como el salario. Muy bien. ¿Qué dice Ruth? No, yo también opino que no, licenciado. Chica, vamos a ver, quiero su opinión. Falta una. Vamos pues, Alejandra. Hola, Lick. Entonces, Yo considero que no, porque, bueno, yo tengo una prima ¿va? Que trabaja en uno de los restaurantes y siempre me ha dicho ¿va? Que su salario es mínimo más lo que ella gana de, se me fue el nombre, de propina. de Vean, propina. Entonces hoy yo se la voy a considero que poner no más es. difícil. ¿Quién paga la propina? El cliente, licenciado, y aunque digan que no es voluntario, yo siempre lo he tenido que pagar, nunca aunque les diga yo no quiero dar propina, lo tengo que pagar. Oye, Rafa, y es más, ahora hay restaurantes donde vos llegas, esta es la propina establecida, pero si usted considera que el servicio fue excelente, puede dar algo adicional. Ahora está pasando en muchos restaurantes, ¿viste? Pero vean, pues, yo les voy a dar un caso que yo llevé, no, por cierto, no ahorita, pero como yo siempre soy indubio pro operario, ustedes, por favor, vean, las opiniones de ustedes son excelentes de lo que han vivido, por ejemplo, el caso de Alejandra, pero nos cuenta hasta una familiar. Y entonces comenzamos nosotros a pensar, y fíjense que le voy a la clave de dónde, por qué me fue bien en ese caso a mí. Que por cierto, pues cada vez que iba a ese restaurante me acordaba que lo había demandado. Menos mal que el representante legal del patrón nunca está en este restaurante, si no, no me dejaba entrar. Bueno, vean pues. Lo importante aquí es de que si yo me voy a otro carácter, no al carácter de lo que establece la ley, me voy a perder. ¿Por qué? Porque una de ustedes o ustedes dio la clave. ¿Qué dice el contrato de trabajo? Pero miren, más importante, lo que dice el artículo número 1 del convenio 95. Lo teníamos en las copias anteriores, yo no sé si lo tengo acá o lo borramos ya. Déjenme ver. Aquí está. No, sí lo tengo. Bueno, le puedo leer el artículo que ya no lo tienen ustedes ahí. Artículo número 1 del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Salario significa la remuneración o ganancia. Ya está hablando del término ganancia, pero vea más interesante. Sea cual fuere su denominación o método de cálculo. Estamos bien. Siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por legislación nacional y debida por el empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o debe efectuar, o por los servicios que haya prestado o deba prestar. Es que eso es interesante, ustedes. Ese artículo 1 nunca lo van a perder hoy, porque habla de remuneración de ganancia. Fíjense, pues, yo ese caso no fue bien, porque en el contrato de trabajo, en su contrato de trabajo, se indicaba que iba a ganar el salario mínimo más propinas. Ahí el patrono admitió que las propinas iban a ser parte del salario. Pero suponga que no diga más propinas. Vamos a ver. Aquí le voy a hacer la pregunta. Todos nosotros, incluyendo a Vidán Ortiz, si fuéramos meseros, ¿por qué quisiéramos ser meseros? ¿Por el salario mínimo o por las propinas? Por las propinas. Por la propina. Claro. ¿Se dieron cuenta que por qué queremos hacer? 2. Rafael Patrón. Avidán, que querés trabajar en mi empresa como mesero. ¿Y cuánto me vas a pagar, Rafa? Te voy a pagar el mínimo y seguro, aunque sea verbal, me va a decir, pero aquí donde te va a ir mejor va a ser en las propinas. Indirectamente el patrón nos te está ofreciendo un trabajo.
que el atractivo del salario va a ser la propina. Entonces, por favor, en el ejercicio de su profesión nunca se les olvide el artículo 1 del convenio 95 de la OIT. Nunca, nunca. Nunca quiero que se les olvide el indubio pro operario. Nunca se les olvide buscar la norma, buscar lo apropiado, buscar... Miren, es que yo no sé si se han dado cuenta que encontramos unos artículos donde vemos las perlas. Siempre nos hemos preguntado qué pasa con aquellas empresas en los centros comerciales que donde al trabajador abusivamente le quieren cobrar lo que los compradores llegan y se lo levantan. Ya ni venden por estar cuidando que uno no se lleve las cosas. Señores, hoy tienen una base legal para decirle que en la ley no permite, porque nosotros los trabajadores no estamos incluidos en los riesgos de pérdida. Estamos incluidos en las ganancias del patrono cuando es por participación, que puede ser inclusive por comisión. Entonces, eso va a ser clave. Y vieron, hemos encontrado muchos artículos ahí. Vamos a ver la última intervención de Rafa y si Dios quiere, pues ya nos vemos el día viernes con el tema. Ese es interesante, ¿eh? Cuando hablemos de cada trabajo, miren, el marino mercante, yo le garantizo que después de que lo del marino mercante, usted va a apoyar a muchos familiares para enrolarse en ese trabajo del marino mercante. Hay certificación en Guatemala y hay miles de trabajos que ofrecen a nivel mundial para barcos y para cruceros. Cuando hablemos del trabajo de aprendizaje, Guatemala no se practica. México lo expulsó de su ordenamiento jurídico. Lo que falta es interesante. El trabajo de casa particular, le voy a tocar unos temas donde le garantizo que usted y yo vamos a pensar de qué forma vamos a contratar a nuestros trabajadores en ese rubro y a qué tienen derecho. Y el reto más grande. ¿Qué trato le vamos a dar? Porque posiblemente Glenda, Ruth, Sandy, Alejandra, Ángel, Rafa y Teo, tenemos a alguien que nos ayude en casa. Y será hermoso que pongamos en práctica lo que vamos a aprender. Oye, nos quedan 4 clases. La última nada más les quiero tocar este tema porque yo estoy aprendiendo muchísimo, estoy aplicando la parte de la previsión social en el caso de mi hermano. Y por supuesto quiero que todos, sin ser obligatorio por supuesto, pero sería que todos encendamos nuestra cámara ese día. Y si es virtual, pues va a ser mejor, va a ser mejor. Porque seguro ahí pues nos vamos a estrechar la mano. Muchos, aunque son estudiantes de la tarde, yo solo le motivo a algo. Quiero que sea un estudiante con retos, no un estudiante que se anda acomodando, no de retos, ¿sí? De retos. Hoy sé que tienen una cátedra ahí que es un reto para ustedes y no los quiero ver a veces así cabizbajos. ¿Será que voy a llegar a zona mínima? ¿Será? No, nada de eso. Yo los quiero ver fortalecidos y a mí la adversidad, lo único que me ha enseñado es que tengo que sobreponerme a ella, ¿sí? Así yo ya dio notas. Ahorita las de Olic. Ahorita estamos en crisis, estamos llorando todos. Pero, Natalia, aunque el momento sea difícil, ¿sí? No los quiero ver. Así de que prepárense porque el día que yo esté ahí con ustedes, una clase no los va a botar a ustedes, ¿sí? ¿No? Que los va. Claro que yo sé que muchos soñamos con ir en un limpio, nunca he perdido nada y porque ahora me tocó, bueno, tantas cosas. Pero lo vamos a platicar personalmente. Rafa, tenés un minuto. Sí, licenciado, fíjese que en unas vacaciones fui a un
a un hotel ahí en el Puerto Barrios, no voy a decir el nombre de ese hotel, pero es parte de un club. Y entonces yo siempre le pregunto al mesero, mira, ¿cómo quieres que te dé la propina? ¿Te la pongo en la cuenta o te la doy en efectivo? Básicamente porque quiero apoyar al empleado, ¿va? Y entonces él me dice, mejor démelo en efectivo porque aquí me dan menos de lo que ponen ahí en la tarjeta, ¿va? O en la cuenta. Entonces yo siempre, si me dicen así, yo se las doy en efectivo. Pero yo hice un análisis, licenciado, fíjese que en ese club, si uno solo pasa, voy a pagar la cuenta y usted la paga, se va tranquilo, pero pareciera que le cobraran el 10%, pero le cobran el 15% de propina. Y al trabajador creo que le dan como el 5%. Que por cierto, te quiero decir, no deberían de tomar absolutamente nada. Porque la propina uno no la deja ni siquiera, si al restaurante le pagaste el valor de la comida. Claro. El agua gaseosa, ¿cuánto te cuesta? O peor, si pero es una modalidad, licenciado, que sucede en varios lugares. Si usted le aborda así al trabajador y le dice, ¿cómo preferís la propina? Y le va a decir 100%, la quiero en efectivo porque si no me pagan menos. Cierto. Es más, hay quienes, por ejemplo, hay un restaurante ahí que trabaja las 24 horas. Y, por ejemplo, esa clase de trabajadores prefieren que usted les deje la propina allí, porque ese restaurante no es que los patronos tomen no. Lo que pasa es de que creo que ese restaurante tiene de que todas las propinas al final del día las reúnen y las reparten, incluyendo a los meseros y a los cajeros. Por eso, ahí en esos, a veces el restaurante, si le quiere dejar propina, se me la puede dejar aquí en la mesa, porque eso sí es directamente para él. Pero ya si la dejas en caja, porque esa custodia no te la incluye, pero si la dejas en caja, la reparten dentro de todos. Pero jóvenes, si Dios quiere, nos vemos el día viernes y vamos a tener muy bien el programa hoy. Un fuerte abrazo.